Este es el segundo episodio de la serie Biomateriales que hicimos juntas con Heidi Halk. En esta serie entrevistamos investigadores, arquitectos y diseñadores dedicados a los materiales que trabajan en Chile, Argentina, Colombia y Alemania. Alejandro Weiss y María José Besoain son arquitectos chilenos que investigan biomateriales desde el laboratorio de Valdivia, al que llaman LABBA. Ellos plantean su práctica en la intersección de las ciencias con las artes. En esta entrevista nos cuentan sobre las actividades de divulgación científica y las educacionales. Nos explican qué son los biomateriales nativos y cómo es esto de hacer investigación con una mirada territorial situada. Hablamos de la inteligencia material y cómo entender a los materiales puede ser crucial para los y las diseñadoras. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy María José Besoain, soy arquitecta de formación. Estudié también un máster en paisaje y territorio. Desde ahí también viene todo el ámbito territorial del laboratorio, como de esa búsqueda de entender también cómo funcionan estos sistemas en el territorio. Y he participado en varios como grupos de trabajo en torno a biomateriales y a biodiseño. Y ya llevamos como 7 años, más o menos, practicando el biodiseño acá desde el laboratorio, desde la conformación del laboratorio. ¿Cuál es el laboratorio? El Laboratorio de Biomateriales de Valdivia. Alejandro. Yo soy Alejandro Weiss, soy también arquitecto de profesión, soy fundador y director del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia. Mi background tiene que ver con innovación, me he dedicado al biodiseño desde, como dice María José, más de 7 años y impulsamos este proyecto desde el sur de Chile con un foco latinoamericano. Y yo entendí que este laboratorio es independiente y autoorganizado, ¿es así? Es así, somos un gran pulpo de actividades. Entonces, nuestro quehacer, si bien hay una parte que es de investigación y desarrollo que se hace acá en el laboratorio, también hay ámbitos educacionales, de divulgación científica, de que también tenemos un gran foco asociando la ciencia con las artes. Entonces también ahí estábamos trabajando con artistas, con residencias artísticas. Hay una buena mezcla que permite que también el laboratorio esté como constantemente generando preguntas nuevas e interesantes en el proceso. Ahí lo de independiente tiene que ver con una postura respecto a la generación del conocimiento, cómo se está dando a nivel mundial, y que normalmente todos estos desarrollos de innovación están acogidos en ámbitos universitarios, académicos, y justamente lo que nosotros buscábamos era un conocimiento mucho más distribuido, más desde las bases, y por lo mismo también esto de apropiado, de como utilizar tecnologías que no fuesen tan complejas o tan caras, y por eso esa postura de estar fuera, vinculado obviamente a estos ámbitos académicos, pero autoorganizado, un poco viene en esa línea, no es gratuito, no es azaroso. ¿Y también hay científicos de la universidad que usan el laboratorio? Nos ha tocado que, por ejemplo, hay proyectos que nacen en universidades que justamente solicitan el laboratorio porque hay como una especie de cláusula en las universidades donde cualquier desarrollo que se haga dentro de ese contexto, la universidad tiene una participación dentro de, ya sea de patentamiento u otros ámbitos. Entonces, la autoría tiende a ser compartida y, por lo tanto, hay mucha gente que busca por fuera hacer estas investigaciones como para que también no quede coaptada en ese ámbito. Como de alguna manera hasta la propia organización es una manera de hacer activismo. Sí, de hecho también el posicionarnos desde la independencia y desde la autogestión
nos permite también tener una posición bien crítica y bien política en torno a nuestro quehacer, que es algo que no hemos querido dejar ir en favor quizás de una situación más estable también. Creemos que gran parte de este proyecto y gran parte también del empujar los biomateriales es un tema político, es un tema, y como activistas también, mientras más independencia podamos tener, mejor. ¿Y hace cuánto existe el laboratorio? Hace ya 7 años ya. Sí, vamos para los 8. Hace un montón. ¿Y cuántas personas trabajan ahí? Actualmente estamos yo, Alejandro, está Valentina Ehrenfeld, que es la encargada de producción, está, Raiza también, Padilla, y además tenemos a muchos colaboradores que están en distintos lugares del planeta. Tenemos hartos colaboradores en Santiago, tenemos a Nicole Christie que están en Londres, está Esteban y Gabriela que están en Alemania, entonces ahí vamos conformando también una especie de colectivo en donde vamos también abordando distintos proyectos en base a las necesidades que requiere el proyecto también. Entonces, en la medida en que aparecen ciertos proyectos, vamos convocando a ciertas personas y un poco así vamos armando el puzzle de desarrollo de biomaterial. Perfecto. Bueno, ahora vamos a la carne de la cuestión. ¿Qué hacen? Hacemos biomateriales, o sea, trabajamos principalmente con materiales que derivan de materia prima biológica, o sea, de células. Esas células pueden ser células de plantas, pueden ser células animales, podrían ser células también de algas, de hongos. Hay distintas posibilidades de ese acceso a la materia prima biológica y con la ayuda de todos estos seres vivos y con la ayuda también de toda esta materia viva, nosotros hacemos y conformamos nuevas opciones de materiales que sean principalmente uno de los aspectos más relevantes, que ojalá sean biodegradables y que en esa biodegradación nutran el territorio. ¿Y quién los usa después? ¿O los usan ustedes mismos para hacer productos? Se puede, o sea, los usos, ahí depende de la persona que quiera empezar a experimentar con estos nuevos materiales, pues son materiales que son emergentes, que están en distintos estadios de desarrollo. Hay materiales que nosotros tenemos mucho más estandarizados que otros y ahí el foco también depende mucho si es que la salida va a ser un producto de diseño, si es que va a ser un producto arquitectónico o si es que va a ser también una experiencia educativa o una experiencia de aprendizaje. Entonces hay un poco los desarrollos de materiales dependen mucho de esa salida que uno le quiera dar. Entonces van a haber materiales que van a ser específicos para un contexto académico o específicos para un contexto de aprendizaje en torno a, por ejemplo, los impactos de la crisis climática o los impactos del ser humano en ciertos territorios, o una salida comercial de hacer una especie de biotextil derivado de bacterias que pueda cumplir alguna lógica como materia prima de diseño textil. El caso que se presenta en el libro, que en realidad es un caso más grande que el material específicamente, pero de los biomateriales nativos, y esto de estar trabajando con la celulosa bacteriana, que como decía antes José, de estar trabajando con organismos que están vivos, que eso como es medio un flash. Hay algo que está creciendo, conformando una cosa que después va a ser un material y tienen como bastante avanzada el desarrollo y también como caracterizado ese material, paleta amplia de algo que como te impresiona y además huele muy rico, como dulcecito. A ver, ¿me lo cuentan eso? ¿Qué material nativo están usando? Sí, nosotros hablamos de materiales nativos, quizá acá una pequeña introducción antes del material, tiene que ver justamente con una mirada situada de dónde echamos mano o de dónde ponemos foco respecto a qué tipo de materiales producir, ¿cierto? Entonces ahí hablamos del concepto de abundancia. El concepto de abundancia es un concepto para nosotros que cruza nuestro quehacer, nuestra práctica, y que tiene que ver con ya no mirar esta escasez. O sea, si uno analiza como la crisis sociomedioambiental, se habla de escasez. Nosotros, cuando lo vemos desde una escala mucho más local, la contrapropuesta es una mirada desde la abundancia y de cómo entendiendo estas posibilidades de abundancia que existen en nuestro territorio, con una mirada como con el expertise también que se ha desarrollado culturalmente en ese lugar, podemos hacer o desarrollar distintas paletas de material. Para explicarlo en simple,
los materiales que nosotros hacemos acá en Valdivia, en el territorio valdiviano, que es una selva fría, que está muy cercana al mar, muy cercana a la cordillera, que tiene toda una abundancia muy particular de hongos, algas, de una cierta microbiota, etcétera, es muy distinta a la paleta material que se puede conformar en un territorio como el Buenos Aires amplio, o en Ecuador, que trabajan, por ejemplo, los almidones de yuca. O en el norte de Chile, que hay desierto. Cada territorio tiene su propia abundancia y de alguna manera, más que dar una respuesta global al problema material, se está tratando de incorporar una mirada que es mucho más territorial situada y que no viene a reemplazar, sino que viene a diversificar. Creo que eso es clave, como la mirada de los biomateriales, diversificar las opciones materiales. Entonces, dentro de del territorio que nosotros habitamos, uno de los materiales con los cuales trabajamos es la microbiota o el proceso de fermentación que se hace con una planta, que es un berry, que también tienen ustedes en Argentina, en la Patagonia, que es la Aristotela chilensis. A ver, decilo despacito, ¿cómo es? Aristotelia chilensis. Gracias. Muy hermoso. Y es un berry chiquitito, que la gran gracia que tiene también es que es la precursora o la que genera las bases de la generación de bosque nativo. Es una planta colonizadora que participa de un ciclo biológico o de ecosistema muy importante dentro del territorio que habitamos, y que además es una planta y un fruto que ha sido parte de las comunidades locales históricamente para su alimentación, para su medicina. Lo que nosotros hacemos es básicamente fermentar, así como se fermenta la manzana, como se fermenta otros frutos. Nosotros fermentamos hoja y fruto del maqui berry o del maqui, y con eso generamos una capa. O sea, el proceso de fermentación genera una especie de tapón que muchas veces se conocía como el hongo del té. No sé si lo han escuchado hablar, pero ese hongo del té básicamente es un tapón que generan las bacterias para que las levaduras puedan trabajar, alimentarse, y se genera una especie de simbiosis en esa fermentación. Y lo que nosotros ocupamos es justamente ese flotador que se forma arriba, que es pura celulosa. Nosotros, antes de meternos en los temas de biomateriales, pensamos que la celulosa, la única fuente eran los árboles y las plantas. De a poco fuimos descubriendo que también este flotador es pura celulosa. Hay celulosa derivada de bacterias, como también hay celulosa derivada de animales. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es cosechar justamente esa celulosa. Lo interesante del proceso de fermentación es que los procesos de fermentación básicamente requieren muy poco, como un esfuerzo, energía como aparte, ¿no es cierto? El proceso biológico se hace casi que a temperatura ambiente. Uno lo empieza a monitorear y controlar para poder tener quizá un volumen de producción un poco mayor, pero básicamente todo el proceso lo hacen los microorganismos, que a diferencia de los hongos, por ejemplo, que requieren un trabajo de esterilización o de control mucho más alto. Entonces ahí también hay algo en las tecnologías que es muy importante para el desarrollo material, para que se pueda masificar y para que pueda tener como un impacto mayor en el territorio. Y con esa celulosa lo que se trabaja es se procesa, se le hace una serie de tratamientos previos y post para generar un material muy similar al cuero, y con el cual hemos estado trabajando distintos productos, desde chaquetas, boinas, tarjeteros, billeteras, que más allá del producto, el producto es algo interesante porque en el fondo a la gente, a las personas, le empieza a hacer sentido todo este trabajo previo que hay detrás, sino la pregunta más común es como, bueno, ¿y esto pero para qué sirve? O esto para qué, como, si es que no hay algo tan tangible, a la gente le cuesta un poco como quizás entender y, no sé, como verlo como algo tangible. Por ahí un comentario que antes cuando estaban hablando de cómo esta celulosa bacteriana, este tapón que se genera en el proceso de fermentación, para los oyentes, por ahí sí, pensar en la kombucha, que eso sí mucha gente por ahí lo consume, con ese nombre digo, porque es como medio parecido, entonces es como esa gelatina que se hace en la parte de arriba, que está viva. Eso para mí es, lo loco es que eso está vivo y requiere también, yo estuve en Lapa hace creo que 2 años en julio, hacía mucho frío y llovía mucho, pero la pasé muy bien y quiero volver. Y en el cuarto donde tienen como el cuarto de cultivo de estas
piezas es como está todo ahí vivo, creciendo y requiere también como una cuestión de cuidado, que me parece que es algo muy distinto a los materiales como tradicionales que usualmente usamos desde el diseño para la arquitectura. Acá esto de estar creciendo el material, el cuidado que requiere, las condiciones de crecimiento, después el proceso que hacen los chicos o cómo estabilizan su proceso para poder producir este material, estabilizarlo. O sea, estabilizarlo es que no cambie más. En parte sí, tiene que ver con un proceso de, suena muy duro, estandarización, pero de alguna manera el material cuando se usa tiene que tener ciertas características mínimas que yo pueda decir, mira, esta lámina se comporta de la misma manera que esta otra lámina que yo hago. Independiente que pueda ser diversa su textura, quizás algunas variaciones de color, porque es parte del trabajo con microorganismos, es que hay un cierto control que tú no tienes más, a diferencia de los materiales tradicionales, que ya están prácticamente tan estandarizados y tan controlados que en el fondo termina siendo todo igual al otro, aunque sabemos que no lo es necesariamente. Sí, parte de esa estabilización también es poder tener en cuenta ciertos rangos en los que se va a mover el material, porque el material, todos los materiales reaccionan a un medio. En la madera, como la conocemos, reacciona también a su medio, absorbe agua, tiene un porcentaje de humedad con la cual se vende. Entonces, poder entender también esos factores en el resto de los materiales de origen biológico, como puede ser la celulosa, como pueden ser los hongos, permiten también saber a qué contextos pueden someterse sin mayor como modificación de su estructura o reacciones al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, la celulosa bacteriana ha probado ser bastante estable, tanto en contextos de alta humedad como Valdivia, como también en contextos de alto calor, por ejemplo, en México, Como Monterrey, en Monterrey. claro. Y eso permite también que a través de ciertos cuidados que se le hacen al material, uno pueda también prolongar esa vida útil del material. Es un poco similar también a lo que sucede tanto con la madera como con el cuero. La madera uno tiene que también tratarla, tienes que cada cierto tiempo, si es que vas a trabajar en base con aceites, humectar esa madera eventualmente, o barnizarla en caso de que quieras protegerla contra otros factores medioambientales. Lo mismo con el cuero también hay que hidratarlo, si no también empieza a deshacerse el material. Entonces, un poco ese trabajo con esa materia prima, para nosotros, todo este tiempo que hemos trabajado con ella, nos ha permitido ya empezar a hacer una estandarización de esos procesos y también entender cómo se comporta el material para también después poder entregar un set de cuidados que hay que darle al material para prolongar su vida. Algo también que me parece súper rico en este proceso que están haciendo y sobre todo trazado desde una práctica de diseño, es que no solamente, que me parece súper interesante, están haciendo como este proceso de crecimiento, de alguna manera entender durante ese tiempo que ya tienen de experiencia de trabajar con este material, poder incorporar o diseñar de alguna manera las propiedades del material, las propiedades que va a tener el material desde esos procesos de cuidado, de crecimiento y proceso que hagan posterior. Hay una inteligencia material ahí que me parece súper rica y como un proceso también de artesanía que es distinto por ahí al que venimos conociendo. Y en función de eso, también en el lab tienen como otras herramientas de fabricación digital. Entonces también estos materiales que los vemos, están creciendo, esos están intervenidos por otro tipo de procesos como corte láser, grabado. Estas intervenciones que contaban antes tienen un proyecto muy lindo donde están como bordadas estas piezas textiles de maqui. Entonces empieza a abrir como un montón de posibilidades en torno a una materialidad que se siente distinta, que nos genera como distinta vinculación por todo este proceso que se da. Y ahí hay una cuestión como de adaptación del material que tiene que ver con estas alternativas. Bueno, esto se parece a que lo puedo trabajar con qué herramienta que yo por ahí estoy acostumbrada a trabajar. Entonces ahí como que siento que se transforma este trabajo de diseñadores, arquitectos, biofabricadores en insertarse en un montón de instancias del material que por ahí antes desconocíamos. Como nos llegaba un material, por ahí iba un proveedor, volvía, pero no estábamos tan involucrados en todo el proceso. Y eso siento que va a tener como un impacto muy grande, nuevos usos, nuevos diseños, formas distintas. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, o sea, yo creo que justamente uno tiene una formación
donde trata de llevar los materiales a donde uno quiere, ¿no es cierto? Y la mayoría de los casos los materiales nos llevan para otro lado, estos materiales. Entonces ahí hay un proceso también de desaprender que es muy interesante. Venimos en piloto automático respondiendo a esta cultura de lo material, con todo el impacto que eso ha significado. Entonces, trabajar con estos organismos, trabajar con estos materiales, de alguna manera nos ponen a prueba y nos ponen al servicio como un proceso de escucha, que es muy interesante también estar, lo que decía Heidi antes, como de cada cierto rato ir a visitar los cultivos, ver que estén bien, ver su proceso de crecimiento, por qué están fallando. Hay como toda una lógica de cuidado que nosotros no teníamos previamente con los materiales tradicionales que ocupábamos. Y eso también plantea desafíos disciplinares como muy interesantes, si es que estos materiales también se adaptan a las lógicas de diseño o de producción o que tradicionalmente ocupábamos. O sea, nosotros hemos tenido que inventarnos máquinas justamente para poder adaptar esos procesos que son los que los materiales requieren. O hay algunos materiales derivados biológicos que van a poder ser también ingresados a líneas de producción como tradicional, pero ahí ya depende de cada material. Y creo que eso es un poco lo enriquecedor también de este proceso, es que ya no partimos como desde la ciencia de los materiales, como antiguamente se hacía, que un poco te llega el encargo de estos son los requerimientos que yo quiero y un poco tú diseñas el material en torno a esos requerimientos, sino que más bien estamos en una etapa en donde tenemos abundancias, tenemos gran cantidad de residuos de distintas procedencias, de distintos lugares, y un poco ahora viene el proceso inverso de cómo reincorporamos esos residuos para que se mantengan la mayor cantidad de tiempo siendo recursos, para que se mantengan la mayor cantidad de tiempo atrapando ese carbono que contienen, para que también ese carbono no se libere a la atmósfera. Y esa vuelta inversa hace que uno también tenga que hacer un ejercicio de experimentación quizás no lineal, como quizás podría haber sido antes, o relacionado con la ciencia de los materiales, sino más bien como un proceso de iteración para ver de qué manera se pueden, o en qué lugar se pueden insertar. Y eso hace también que la potencialidad que tenga esa materia prima o que tenga ese material no es algo que nosotros podamos prever con antelación en la experimentación. Entonces también ahí hay algo como una cierta característica de especulación detrás de los biomateriales, porque a priori un poco uno se enfrenta a la materia y es como ver de qué manera esa materia se comporta para poder ver después en dónde se inserta. O sea, partir siempre desde el material, ¿no? Como ustedes lo que tienen es el material y después piensan, bueno, ¿a qué objeto vale la pena usarlo? O sea, se parte, claro, desde la materia, desde sus características, después desarrollar posibilidades materiales y luego de esas posibilidades materiales definir cuál es más óptima para qué nicho o para qué producto. Pasó algo súper interesante. Nosotros desarrollamos un evento que se llama Biopolimérica. Lo desarrollamos en México 2022, Valdivia 2023, en noviembre. Y Valdivia es una ciudad, como contaba María José, muy, muy húmeda. Incluso en periodos que ya se acercan al verano. Muy húmeda, fría y húmeda, y lluviosa. Y resulta que en este evento, que tenía también una exhibición, llegaron proyectos de distintas partes de Latinoamérica. Y distintas partes de Chile. Y distintas partes de Chile también. Y resulta que el material no respondieron a este clima, a esta condicionante como ambiental. ¿Cómo no respondieron? Muchos de los trabajos respondieron. O sea, respondieron, pero no de la lógica que la persona que los había diseñado, armado. No respondieron como ustedes querían, como esas personas querían, digamos. Pensar. Y esos grandes de almidón, unas propuestas muy interesantes, terminaron todas mojadas, enrolladas, porque el material empezó a absorber toda la humedad que había en el ambiente. Entonces, también fue bonito, fue una discusión interesante que esos materiales respondían muy bien a un contexto particular y que cuando se saca de ese contexto
responde de otras maneras. Entonces hay un componente ambiental ahí que quizás no necesariamente se estaba incorporando en estas materialidades que son globales. Hay un tema con el territorio inmediato, con el clima, con el contexto climático, que hace que estas materialidades resulten y funcionen en un contexto específico, más que con la potencialidad de ser un producto global. Entonces, más que verlo como algo negativo, era justamente como, bueno, hay una escala de desarrollo biomaterial, hay un contexto de desarrollo biomaterial que tiene sentido, ¿no es cierto? Que tiene sentido que sea situado también. Ahora que mencionaron biopolimérica, me parece que me había notado antes el aspecto comunitario que lo mencionamos en la entrevista anterior, que tiene que ver con esto de aunar proyectos y generar comunidad en torno a la biomaterialidad, que exista el evento como Biopolimérica que nos reúna, que destaque, que mapee, que muestre en un contexto para un público general, que se discuta, porque también tenía distintos paneles y charlas que se dieron a cabo. Y me parece que LabVA ha tenido un rol muy importante en juntar a todas estas personas que estamos como distribuidas en distintos lugares, y eso lo siento fundamental. Como me acuerdo cuando, y el otro día también hablábamos, Mariana, de gracias a la pandemia, por medio de la pandemia y esta cuestión de que medio que estábamos viendo qué hacer y nos empezamos a conectar, una de las series que hicieron ellos que a mí me pareció, y es donde también empecé a conocer a otras personas que por ahí nos conocíamos por redes, nos seguíamos, pero no estaban muy claros quiénes éramos, en una serie de entrevistas que nos hicieron preguntándonos qué son los biomateriales. Y eso también no solamente siento en la cuestión de cómo crear comunidad, pero también de informar sobre esto. Había como una cuestión de diseminación de esta práctica, de los modos de hacer, que me parece súper rico, del trabajo que vienen haciendo. Entonces, de vuelta, como esto que decían, como que de alguna manera desde los biomateriales un poco cambiando una industria o diseñando una industria distinta, cambiando la práctica y también cambiando la forma en la que nos relacionamos, compartimos información, distribuimos. Mucha gente también, en algún momento habíamos tenido a José y a Alejo de invitados en una cátedra de diseño acá en Buenos Aires, online, gracias a la pandemia, y también en donde habían recetas que eran de código abierto, entonces un montón de chicos y chicas que estaban empezando a iniciarse desde sus casas, estaban pudiendo acceder a esa información y empezando en esas experimentaciones, y esos primeros inicios probablemente dieron a un montón de proyectos que hoy se ven como en la escena biomaterial. Esta entrevista es parte de las listas Biomateriales, Diseño Sostenible, Chile y Diseño y Educación en Diseño, porque María José y Alejandro son muy activos en la comunidad y tienen actividades para compartir y aprender sobre biomateriales. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si están buscando algo y no lo encuentran, pueden contactarse con nosotras o usar nuestro nuevo chat, que lo encuentran a la derecha abajo en la página web. Ahí dicen lo que buscan y los puede ayudar. Lo estamos ahora entrenando para que sea mejor, así que si no les contesta bien, no se impacienten, está aprendiendo. Y nosotras estamos aprendiendo cómo entrenar un chat GPT para que busquen nuestros archivos. Todavía mi memoria funciona mejor, pero espero que me supere prontamente. Hay una nueva lógica de cuidado que no teníamos con los materiales que ocupábamos, nos dicen María José y Alejandro. Investigar en biomateriales es desaprender lo que aprendimos y construir una nueva relación con los materiales. Darles tiempo, escucharlos y entender que si cambian el color, pueden estar necesitando de otros cuidados. Nos relacionamos con los materiales de una manera extractivista y utilitaria, nos dicen. Incluso agregaría que con los humanos también. Algunos diseñadores insisten en llamarnos usuarios, como si solo seamos en función de eso, de que usamos algo. Los investigadores en biomateriales tienen una propuesta más respetuosa con lo material, una propuesta que implica otra manera de relacionarnos afectivamente. Sigamos escuchando a María José y Alejandro, que tienen mucho más para contarnos.
¿De qué manera es diferente? Ustedes son parte de, por ejemplo, red de Fab Labs que tiene el MIT. No. No. O sea, de hecho, hemos tratado de tener como una postura bien latinoamericana. Como que creo que también ahí hay un sello distintivo de cómo se enfrenta la práctica biomaterial. Porque biomaterial se está hablando en distintas partes del mundo. Eso no es exclusivo de nosotros. Lo que es exclusivo, creo, es un poco una mirada bien crítica de los sistemas globales que están operando, del tipo de tecnología que se está implementando, de un poco también como los valores, podríamos decir, socio-medioambientales, afectivos que están detrás de lo material, ¿no es cierto? Porque para nosotros lo material también es la excusa para hablar de muchos otros temas, desde lo normativo, desde lo social. Vemos cómo esto también puede ser un potencial de generar economías locales. Entonces, creo que ahí hay algo que nos diferencia bastante, y eso se ha visto reflejado, uno podría decir, en una visión que, entendiendo las diferencias de cada territorio, de cada comunidad dentro de Latinoamérica, hay como una postura muy similar de una protección de este medio ambiente que para nosotros ha sido muy extractivista, no necesariamente por nosotros, sino que es un primer mundo que ha venido a arrasar, que también ha venido como con el material procesado de vuelta como a tratar de que lo integremos de manera como global, como decía antes. Creo que esa comunidad se ha visto como representada bajo como estos principios de la visión biomaterial, y ahí lo que se ha logrado es que ya no sea simplemente gente de academia, ya no sea simplemente laboratorios como independientes, como experimentales. O sea, hay una diversidad también de entradas, de prácticas, de materiales, de contextos sociales y políticos y medioambientales que lo hace muy potente y lo hace muy distinto a cómo se está dando de esta mirada bien institucional, con mucho recurso, muy tecnologizada, que es completamente como ajeno. Sí, yo creo, no. con respecto también al tema de la fabricación digital, nosotros utilizamos la fabricación digital, pero un poco está el servicio de procesos. No es el foco principal para nosotros, entendiendo que igual hay un gran ámbito de los biomateriales que está tratando de responder cuestiones asociadas a cómo puedo fabricar digitalmente sin utilizar, por ejemplo, insumos que provengan de China o materiales plásticos que provengan de otros lugares, sino que también para poder tener una cierta autonomía de esos procesos de fabricación digital. Y en ese sentido hay harto desarrollo de distintas personas a nivel de tanto Latinoamérica como el mundo de poder incorporar estas opciones de materiales a la fabricación digital. Pero para nosotros también hay un tema que subyace en la fabricación digital, es que también de alguna manera se vuelven a homogeneizar los procesos, se vuelven a homogeneizar las prácticas, porque se depende de máquinas específicas, y son máquinas específicas que también un poco son homogéneas alrededor del mundo y que al mismo tiempo dependen de desarrollo de piezas y partes que también provienen de otros lugares. Para nosotros el foco está previo al salto de la fabricación digital. La fabricación digital puede ser como un apoyo, pero para nosotros es muy relevante establecer ese estadio previo de desarrollo, no el salto a la fabricación digital, sino que poder establecer un estadio de desarrollo artesanal o lo más artesanal posible, entendiendo también de que muchos procesos biotecnológicos se pueden llevar a lo artesanal a través de open hardware o también desarrollo de máquinas como locales. Entonces, para nosotros ahí está ese foco, ese es nuestro foco, el poder componer ese primer estadio antes del salto a máquinas que son homogéneas y que un poco son todas iguales en todas partes del mundo. Hay una cosa, Marian, que por ahí no asociado a la red de Fab Labs, pero sí están emergiendo. Bueno, LabVA es un biolaboratorio, está independiente en una comunidad específica. Después hay muchos otros en la región, no muchísimos, pero también están empezando a ver algunos que están alojados en universidades, otros que también son independientes. Entonces, lo que sí está apareciendo es que hay
como se está generando un ecosistema de biofabs, de lugares de fabricación a partir de, digámosle, material biológico o organismos. No sé. ¿Y hay esta comunidad es específica de Latinoamérica? No, a nivel mundial. Es una comunidad internacional y ustedes son parte de esa comunidad. No existe per se como organizada. A lo que me refería es que existen estos lugares que ya le llaman biofabs. Están biofabs en la Universidad de Chile, Amigos, Católica. Amigos tenemos en todas partes del mundo. Claro. Así como algo que esté organizado en una organización jerárquica de algún tipo. No, más bien por las ganas de compartir que uno se empieza a relacionar con otras personas. Perfecto. Y si queremos leer, mirar, escuchar sobre estos trabajos, ¿qué nos recomiendan? Sí, esto tiene mucho trabajo detrás, como de entender esa práctica. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cómo analizamos trazabilidad? ¿Qué estamos entendiendo? Todas estas definiciones o tratar de entender este proceso o esta postura material finalmente nos va a permitir cada vez tener como más respaldo. Entonces, por eso trazo de un muy buen ejemplo. Nosotros tenemos publicado una metodología de desarrollo biomaterial que se llama Biomateriales basados en el territorio. Que está publicado en la revista Base de la Universidad del Desarrollo. Sí, una metodología en base a una serie de cuestionamientos. Un poco la idea es poder, o la razón detrás de hacer esa metodología es más bien como que cualquier persona que quiera empezar a incorporar estas materias primas lo pueda hacer con algún grado de conciencia del impacto que puedan generar en el territorio. Y lo último es del evento Biopolimérica 2023. Hay un catálogo de las personas que presentaron, como Heidi también, que vino a presentar el libro Trazo, Leo Majul, que también es codirector de Sistemas Materiales, que también presentó un poco su mirada respecto a los hongos. ¿Cómo lo encuentro eso? ¿Cómo se llama? Eso está en nuestro LinkedIn LinkedIn. Linktree. En el Instagram, que pueden meterse, que es @somoslabpa, van a poder acceder a distintos recursos gráficos, de contenido, visuales. Y ahí está el catálogo de 2023 de todos los proyectos, fechacuchas. Bueno, pueden seguir también a @biopolimérica, porque ahí también hemos ido subiendo distintos proyectos, distintos referentes, y ahora iríamos subiendo a poquitito los que ya están contenidos en el catálogo, pero como para que puedan tener alguna presencia también en el Instagram. Yo sumaría el canal de YouTube de LABBA, donde están esta serie de entrevistas a distintas personas que han destacado en la región, sobre todo porque contiene como definiciones y hay un poco también de esta discusión. Está también el encuentro de Funditopías ahí adentro, que es una discusión que es muy amplia, que también tiene una publicación. Hay mucho material desarrollado, entonces creo que desde el Linktree del APA van a llegar a esos contenidos y está buenísimo porque nosotros lo recomendamos mucho cuando damos clases porque es un buen punto de inicio para entrar en la temática. Perfecto. Y en el futuro, si queremos ser bien utópicos, ¿qué les gustaría que pase con todo esto? A mí voy a hablar a título personal, no en laboratorio. Yo me imagino que estos espacios de investigación y desarrollo material estén consolidados en los distintos territorios o macrozonas y que estén prestando, que se generen microfábricas de escalas mucho más adecuadas, más locales, que se puedan potenciar trabajo a nivel local y que más que reemplazar, de nuevo, más que mi biomaterial esté en todas partes del mundo, es que pueda dar una respuesta local y que pueda diversificar la oferta material. O sea, la madera obviamente va a seguir funcionando en las lógicas que tiene. Va a ser muy difícil que cambie. Va a seguir existiendo plástico. Ojalá que el plástico se ocupe para realmente el valor que tiene, ¿no es cierto? Y hay cosas en donde el plástico funciona perfecto, porque el plástico es un material increíble a nivel como de su performance, pero debiésemos ocuparlo en aplicaciones eternas. En aplicaciones eternas, ¿no es cierto? Y no en lo desechable o lo que estamos. Entonces,
de alguna manera yo me imagino un futuro como diversificado y como ensamblado con esta postura de microfábrica o materialidades locales en distintas partes. Sí, que se puedan componer ciclos más claros también de cómo retornan estas materias primas al territorio, cómo retornan los materiales derivados del ser humano a la tecnosfera también. Un poco poder tener mayor claridad, o sea, mi aspiración es que ojalá tengamos mayor claridad de cómo se produce ese ciclo, porque actualmente también debido a montones, o sea, debido principalmente a razones políticas y de poder, es que se siguen promoviendo estos sistemas que no logran retornar a los territorios y que generan un montón de pobreza en muchos territorios. Entonces, claro, en esa idea de que sea distribuido, de que sean micro fábricas distribuidas, uno puede pensar en que quizás ese retorno se va a hacer de una manera más sostenible y más amable tanto con las comunidades como con el territorio. ¿El futuro será biomaterial o no será? No, es como, ¿el futuro será fermentado o no será? Aunque también los procesos de fermentación están cambiando nuestras lógicas de alimentación, nos están proponiendo lógicas materiales, nos están entendiendo también formas de relacionarnos a nivel de personas, porque esa lógica de simbiosis viene como a replantear también esta idea como de la colaboración o de las cooperaciones. Sí, yo creo que sin el ánimo, o sea, como saliéndonos del ánimo de autorreferenciarnos, creo que quizás una buena contribución para gente que se quiera meter en estos ámbitos es aprender a fermentar, en general, cualquier cosa, alimento. Porque hay algo ahí que es mágico, que genera como una suerte de conexión como más espiritual, cósmica, espiritual, casi que religiosa. Sí, yo promovería quizás, ahí también podemos, si quieren, les podemos dar algunos datos de libros de fermentación. Sandor Katz. Sandor Elix Katz, que es como la gran Biblia. Pero sí, hay un tema de sanación como del ser humano en los procesos de fermentación. Entonces, y si eso deriva en además materiales, es como siguiente nivel. Hablamos de tener autonomías de los procesos de fabricación digital, y esto que parece fácil no lo es, porque estamos fabricando o calefaccionando muchas veces con materias primas que vienen de otros lugares. En Finlandia, para poder ser autónomos del gas que viene de Rusia, estamos ahora haciendo obras para poder sacar agua caliente de una napa que está a 1,5 kilómetros bajo la tierra. Durante 2 semanas estuvieron taladrando la piedra de enfrente de mi casa. Me rompieron la paciencia soberanamente. No pude grabar podcast porque no sabía cuándo empezaban de nuevo. Pero seremos autónomos y tendremos una calefacción que sale de nuestro territorio. Quería con esto dar otro ejemplo de la vida cotidiana y contar cómo esta autonomía es algo que construimos y que puede tener consecuencias geopolíticas importantes. En este trabajo pionero que hacen desde el LABBA, aparte de la autonomía regional, también le apuestan a la comunidad, con una mirada crítica de los sistemas globales. Es una comunidad regional que comparte arte, investigación, diseño y recetas, dándole valor a la dimensión socio-medioambiental y afectiva. Tienen una agenda clara y un montón de actividades que sostienen estas nuevas maneras de hacer investigación en diseño desde el territorio. Tenemos mucho que aprender de esta comunidad, por eso vamos a seguir escuchando a algunos de sus miembros en futuros episodios. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o ex Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.